Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? Ayer vi este artículo y me he puesto a leerlo hoy. Todavía no tranquilamente porque, bueno, quiero leerlo aquí con vosotros en la cámara, pero es un artículo que pinta muy bien y que, bueno, viendo la gente que lo ha compartido, médicos deportivos, entrenadores de renombre, etcétera, etcétera, gente con criterio, pues creo que merece la pena leerlo. Y es verdad que cuando un periódico de este tipo, del que siempre nos quejamos, hace algo decente, y en este caso ya no el periódico, supongo que esto será una cuestión de este periodista, de Juan Ignacio García Ochoa, que no lo conocía, pero viendo cómo ha trabajado este artículo, tiene pinta de que hace las cosas bien, pues hay que reconocerlo. Y nos trae pues una entrevista, artículo divulgativo a un famoso fisioterapeuta, investigador, en este caso Jordan Mendiguchía, fisioterapeuta, investigador español, al que le avalan más de 60 publicaciones. Por lo que he podido ver en este vídeo, que no os voy a poner porque entiendo que quizás me lo tumban por derechos de estos audiovisuales y no sé cómo, y además es largo, no creo que estemos aquí tanto tiempo viéndolo, lo que os recomiendo es que lo veáis. Pues lo que ha contado es que él ya no se dedica a estar con los equipos como tal, aunque lo han querido o lo han tanteado desde muchos sitios, sino que es eso, más docente e investigador. Y se nota pues por el trabajo que hace. Como veis aquí, pues nos dice que José Mourinho lo quiso tener, que hay deportistas NBA que trabajan con él y por supuesto pues futbolistas con los nombres que estáis viendo, Muñain, Piqué, etcétera, etcétera. También tiene su clínica y entiendo que es de donde pues llega su actividad laboral principal junto a esa docencia e investigación. La cuestión es que es un artículo interesante porque nos habla sobre los isquios, pero nos habla como se tiene que hablar, en base a la ciencia, en base a un conocimiento científico y a un análisis anatómico de esto y cómo pueden ocurrir las lesiones y sobre todo intenta dar información al resto de personas que se trabajan con los deportistas para de alguna forma mejorar la incidencia de estas. Y es que aquí sí que hago un poco de crítica o autocrítica. A veces los entrenadores, preparadores físicos y especialmente en este nivel del mundo del alto rendimiento en deportes colectivos, se ven unas propuestas que a mí me parecen un poco sin sentido. Y no sé si es ese miedo, esa obsesión con reducir la lesión, intentar buscar el santo grial, y realmente el trabajo físico debería ser bastante más simple y centrado lógicamente en la individualización del deportista, porque en las lesiones aparecen muchos factores psicosociales, biomecánicos, etcétera, etcétera, pero al final hablamos de un tejido y lo que hay que hacer es de alguna forma fortalecerlo y hacerlo que aguante. Luego hablaremos también de lo que está investigando este hombre, entre otras es cómo se comporta el isquio, cómo cambia a lo largo de esas 72 horas que normalmente hay de recuperación entre un partido y otro. Y la cosa es ver si, bueno, un isquio aguanta tantos partidos, que eso ya depende del calendario competitivo y del negocio. ¿Cómo hace este hombre los estudios? ¿De dónde saca los datos? Pues está, como todos los médicos anatomistas, viendo en cadáveres cómo puede afectar ciertos parámetros a esa rotación de la pelvis y al comportamiento del isquio, ¿no? A las adaptaciones que pueda generar y demás. Lo estudia desde dentro, como debería de ser, pero claro, luego hay que verlo desde fuera, en el contexto real y trabajando. Pero al final todo empieza por ahí, por ese estudio anatómico, para poder hacer las inferencias necesarias que nos permitan sacar conclusiones reales y prácticas. Como estáis viendo aquí, pues diseccionando cadáveres. Esa pierna pues ya estará bastante curtida y en fin, lo que hacen es pues eso, intentar generar ciertos cortes, ciertos parámetros que al final pues les puedan dar de alguna manera alguna indicación, ¿no? Aunque sea a nivel estadístico y matemático. En definitiva, valorar la fisiología muscular y cada fibra por dentro y luego ya pues intentar sacarlo al deportista. Este dato es muy importante. Según sus estudios pues han visto que son capaces de reducir las lesiones bastante, ¿no? En su forma de trabajar, porque las lesiones del isquio, del bíceps femoral, pues son muy comunes. El isquio, como estamos viendo, se llama isquio porque aparece en el isquio, en el hueso de la pelvis, y tira para abajo hasta la rodilla, ¿no? Por lo tanto, tiene acciones sobre cadera y rodilla. Y lo vamos a ver aquí ahora en este programa anatómico de una manera más gráfica. Recomiendo a los que os interesa esto de la anatomía que compréis este programa porque por el precio que tiene os va a enseñar muchísimo. Yo lo utilizo como herramienta docente. Tenemos al semimembranoso, que como veis tiene acciones en este caso sobre la articulación de la rodilla, rotándola un poco
y flexionándola, ¿no? Acercando el tobillo hacia el muslo. Tendríamos también al bíceps, al semitendinoso, que no sé si es el que hemos visto ahora, sí, vale, semimembranoso, bien, y semitendinoso, es que lo había desvanecido de aquí. El semitendinoso tiene acciones de flexión de la rodilla también y de rotación, aunque son músculos diferentes, por eso conforman el grupo de los isquios, ¿vale? Luego tenemos al bíceps femoral, a la cabeza larga, que no es lo mismo que la cabeza corta, que es la que tenía aquí. Quité este músculo de encima, si lo quitásemos, si lo arrancásemos, nos encontraríamos a la cabeza corta. Cabeza corta que se encarga de nuevo de trabajar sobre la articulación de la rodilla, pero la cabeza larga, como es más larga, obviamente, más grande, sí que actúa precisamente sobre la articulación, en este caso, de la cadera. Vemos ese grupo, vemos que tiene diferentes funciones y vemos que hacen diferentes cosas, pues según sean más o menos grandes. Aquí tenéis un ejemplo de esa flexión de rodilla, como cuando las fibras se acortan, pues el pie va a tirar para arriba. Y aquí creo que tenemos la acción, en este caso, sobre la cadera, ¿vale? La extensión de cadera. No sé si va a haber algún vídeo, pero bueno, en definitiva, cuando hagáis un sprint, cuando corráis, pues vais a ver cómo la pierna va para atrás por acción de los glúteos y, por supuesto, del isquio. No sé si aquí se estaba llegando a ver y a mover. Bueno, sí, pero un poquito. En definitiva, hablábamos de músculos importantes y hablamos de músculos que obviamente todos hemos visto al deportista, al futbolista llevarse la mano atrás y tirarse al suelo. Y al sprinter, por supuesto, pues también. Pero curiosamente el sprinter, no sé los datos, creo que sufre menos de esto porque la forma de correr que tiene y el trabajo de fuerza que hace para ello, pues obviamente prepara a ese tejido o lo adapta o no llegaría. Entonces creo que una de las estrategias más sencillas, más allá de ejercicios raros que podamos hacer para el deportista, en este caso de futbolista, jugador de baloncesto, etcétera, etcétera, aquel que hace sprints cortos y repetidos, pero sin la técnica tradicional del atletismo, es enseñarle a correr con técnica de atletismo. Creo que podría ser un ejercicio en sí mismo, a correr con ese ciclo anterior para intentar que la pelvis no se anteriorice tanto y se ponga en una posición en la que el isquio va a soportar mejor esa carga, ¿no? Esa carga excéntrica que podríamos decir cuando ya la rodilla está extendida y el apoyo viene al suelo. Así que una de las formas, creo que más simples de trabajar con la musculatura del isquio e intentar reducir las lesiones de este es aprender a correr de otra forma. Que obviamente durante un partido ningún futbolista va a correr como un atleta, no es el objetivo. Pero en el entrenamiento sí que puede servir como ejercicio, tan simple como eso, más que muchas propuestas que quizá podríamos encontrar que parecen, no sé, circenses a veces, porque en ese intento de trabajar esto de alguna forma, con una buena intención, solucionar estos problemas, estas estadísticas, pues a veces yo creo que hacemos cosas extrañas. Los datos, pues eso, hablan por sí solos. Las lesiones son tremendamente comunes en el isquio y provocan unas pérdidas pues importantes. De ahí esa obsesión por los clubes, por los mandatarios, de que el deportista no esté lesionado. Un deportista que está lesionado es un deportista que no está activo o que no está generando activos. Y como estamos viendo, pues entre 36 y 45 millones de euros en un negocio más que potente. Las lesiones o los datos de la UEFA, aquí no lo he leído o lo voy a leer literal, hablan de 24 a 30 lesiones por cada 1000 horas de juego en partido, que no es lo mismo que horas de juego en entrenamiento, porque podríamos sumar también el global de todas. Y de esas lesiones, como vemos, el 37% o el 40% son lesiones musculares. Y por supuesto, esas lesiones, pues el 37% son en el isquio, 23 en aductores, 17 en cuádriceps y 12 en el gemelo. Y supongo que el sóleo también. Bueno, pues no hace falta ser muy listo para saber que con las cifras que se manejan en el fútbol, pues esto es un dineral. Y un deportista del nivel, del calibre, de cualquier estrella mediática de un club potente, pues está costando una cantidad de dinero exagerada si está parado. De hecho, he leído por aquí también que Robben, por ejemplo, pues digamos que tenía la capacidad para llegar a ser lo que han sido deportistas, por ejemplo, como Cristiano Ronaldo, pero que realmente, pues eso, como ha estado tanto tiempo parado, poco disponible, pues no ha podido quizá desarrollar ese potencial y ha estado parado por ese tipo de lesiones. La pregunta del millón, ¿se puede jugar cada 72 horas? Pues es lo que está intentando estudiar este hombre con esos estudios anatómicos, ¿no? Viendo cómo se comporta el isquio cada 72 horas cuando le metemos
ese arreón. Ocurriría lo mismo con otro deporte y otros músculos. Por ejemplo, el corazón es un músculo, ¿no? Un músculo cardíaco. ¿Qué ocurre si le metemos no sé cuántas maratones al año? Pues le vamos a ir generando como pequeñas rayas, destrozos. Quizá con el isquio pasa igual. Pero lo curioso de esto es lo que he dicho. En el futbolista sí puede haber problemas, pero un sprinter, un atleta, lo hace todos los días también. Claro, hablamos ahora de técnica, hablamos de preparación concreta para eso. Ya os digo que para mí una forma simple, que no la única y ni mucho menos, esto es el santo grial, pues sería trabajar físicamente con el deportista corriendo de otra forma. Que esa no es la forma de correr en el campo, pero que a nivel de estímulo físico podría ser incluso más interesante que el propio trabajo de fuerza tradicional en el gimnasio. No sé si me explico para todo el mundo, pero creo que los que estáis metidos en la preparación física y entendéis un poquito más, podéis saber por dónde voy. De hecho, hay algunos estudios nuevos que hablan de la postura del sprint, algo que todos los entrenadores de atletismo y los que nos dedicamos al atletismo ya sabíamos, que la modificación de la pelvis durante la carrera provoca la modificación también de la disposición de esas fibras del isquio, que nos permite correr más rápido, pero que en definitiva, pues ese estiramiento y esa manera de producir la fuerza y de recepcionar el pie cuando entra en el suelo, pues puede ser también un aspecto de fortalecimiento. Pues, ¿qué más tenemos por aquí? Hemos visto lo que os he dicho, que está haciendo estudios anatómicos sobre cómo se comporta el bíceps femoral jugando cada 72 horas y en definitiva pues lo que os animo es a leer este artículo porque es tremendamente interesante y a ver el vídeo y pues de alguna forma también reconocer a este periodista que haya hecho un artículo de esta manera y que no ponga un clickbait con los mejores ejercicios de Cristiano Ronaldo, Messi o no sé quién, sino que haga un artículo de verdad. Así que chapó por él y enhorabuena. Dicho esto, pues termino enseñándoos de nuevo este canal y diciendo que yo ya tenía vídeos al respecto de esto, ¿vale? Creo que aquí hablo sobre lo mismo, no lo voy a poner obviamente para que me veáis dos veces, podéis ir a echarle un vistazo y tendréis aquí alguna propuesta de ejercicios sencillos, que esto para mí también es un poco de clickbait. Fijaos que aparte no tiene ni visitas, pero lo que he hecho ha sido ejercicios para fortalecer los isquios. Bueno, ejercicios son muchos, de hecho el propio correr es la mejor forma de fortalecer los isquios, sprintar en sí mismo, pero de alguna manera pues intentando que la gente vaya un poquito más allá, intente leer. Y ya os digo que esto es lo que aporta conocimiento y pues de nuevo, enhorabuena por el artículo. Sin más, si os ha gustado el vídeo, como siempre, dejad vuestra manita arriba, dejadme vuestro comentario y dejadme vuestras propuestas. Nos vemos en el siguiente vídeo y un fuerte abrazo. Hasta luego.